la tarde va a haber una actividad especial para los auxiliares de niños, ¿no? Se va a posponer para el otro domingo, muy bien. De todos modos, se van a reunir terminando este culto las mamás de las niñas, ¿verdad? Bien, terminando el culto, se quedan las mamás de las niñas que están en el auxiliar de niñas, por favor, terminando este culto. Y hermanas, recuerden que este fin de semana les toca a ustedes estar en esta actividad de congreso de la familia. Jueves, viernes y sábado hay actividad para mujeres. Jueves, viernes y sábado, desde las 6 de la tarde, el jueves se empieza con esta actividad. Jueves, viernes y sábado. Amenazan las hermanas de la primera que van a venir. No sé si van a hacer, pero por lo menos está la intención, ¿verdad? Qué bueno si pudieran venir otras hermanas de otras iglesias a participar en este congreso. Por lo menos ese ha sido el comentario por ahí en el Facebook. Muy bien, hermana Conita va a salir con menos Karina también, por favor. Mientras salen, hermanos, vayan buscando en su Biblia Apocalipsis capítulo 2. Vamos a meditar un momento en la iglesia que nos corresponde estudiar. Apocalipsis 2. Ya miramos a la iglesia de Éfeso, que se le dijo que había dejado su primer amor. Ahora vamos a estudiar la siguiente iglesia, la iglesia de Esmirna. Vamos a leer los versos, es capítulo 2, versos 8 al 11. Capítulo 2, versos 8 al 11. Capítulo 2, versos 8 al 11. Fíjense qué pocos versos se dedican a esta iglesia comparado con las otras. Pero también fíjense en esto, hermanos. Esta iglesia es una de las dos a las que no se le amonesta. Jesús no le dice como a la iglesia de Éfeso, tengo contra ti. A esta iglesia Jesús no le dice, tengo contra ti. No se le llama la atención en nada. Esta iglesia, hermanos, era una iglesia que se mantenía firme. Era una iglesia que estaba en el camino de Dios como Dios quería. Y Jesús no le llama la atención en nada. Si Jesús nos hiciera una carta a nosotros, el Mesías, también sería una carta donde no llamara la atención de nada. O diría, pero tengo contra ti, ¿qué? Vamos a leer versos 8 al 11. Alternadamente, hermanos. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sed fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Amén. Hermanos, esta iglesia es Esmirna. Es la iglesia a la que se le conoce como la iglesia sufriente. Iglesia sufriente. Hermanos, ya estaban padeciendo tribulaciones y pobreza. Pero luego les dice, no temas en nada lo que vas a padecer. O sea, estaban sufriendo, había pobreza, pero todavía iban a padecer más. A algunos los iban a echar en la cárcel. Y dice ahí por 10 días. Y alguien dijo, 10 días, cualquiera. Como algunos están acostumbrados a eso. Bueno, ya anduvieron en esas cosas. 10 días.
Algunos dicen, hermanos, 10 días, a lo mejor no era literalmente 10 días. Pero por decirle, ¿sabes qué? Cumplido cierto tiempo, se te va a acabar ese encarcelamiento. Por decirles que un día se va a acabar eso de estar en la cárcel. Jesús les promete que un día la tribulación, la prueba por la que iban a pasar, se iba a acabar. Por eso le pone un plazo, un límite. Quería que supieran que sí estaban sufriendo, sí había pobreza y que iban a sufrir otra vez, pero luego Jesús les dice, pero solamente son 10 días. O sea, hay un límite, se va a acabar. Y esta carta, hermanos, es una carta de ánimo. Jesús le está diciendo, se va a acabar. Tu tribulación, tu pobreza, lo que vas a padecer, se va a acabar. Tiene un límite. Son 10 días, o sea, hay un límite. Y nosotros podemos entender esto, hermanos. Sí podemos estar padeciendo, pero un día se va a acabar. Alguien dijo, hablando precisamente de esto, de estar sufriendo, alguien dijo, pero un día esto se va a acabar. Un día se va a acabar. Sí es cierto, hermanos. Cuando Pablo estaba en la cárcel, él dijo, yo sé que esto va a resultar en mi liberación. Y él dice, yo no sé si vivo o muerto, pero yo voy a salir de aquí un día. El cristiano puede entender, hermanos, que aunque sufra, un día ese sufrimiento se va a acabar. Y puede ser aquí, o puede ser que nos vayamos con el Señor y se va a acabar. Porque allá no habrá muerte, no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá tristeza. Un día se va a acabar esto. Y Pablo dice que para los cristianos está reservado algo mejor, mucho más grande que lo que estamos padeciendo en esta, dice Pablo, en esta leve y momentánea tribulación. Esto se va a acabar. Es la esperanza del cristiano. Un día pasaremos de muerte a vida, sí moriremos, pero luego viviremos y viviremos eternamente y estaremos libres de esas cosas que nos hacen estar tristes. Pero hay algo que tenemos que aprender, hermanos. Mientras más se ha perseguido a la iglesia se ha fortalecido más y se ha purificado más. Mientras más se ha perseguido a la iglesia, esta se ha fortalecido más y más se purifica. Cuando cayó el muro de Berlín, hermanos, cuando se abren las puertas a ese lugar, a esa nación, se descubre que la iglesia cristiana está fuerte y está mejor que los países libres. Porque, hermanos, la tribulación y la madurez cristiana y el fortalecerse y el estar purificados tienen relación. Tribulación, crecimiento, tribulación y fortaleza van juntos, van de la mano. Un ladrillo, hermanos, mientras más fuego se le meta, más duro se pone. No se rompe fácilmente. Vean los ladrillos que de repente hay por ahí, que los agarran, se desbaratan. ¿Por qué? No le metieron mucha lumbre. En San Luis, hermanos, hay algunas ladrilleras que se especializan en hacer unos ladrillos, hermanos, con unos colores bonitos. Pero es que le meten fuego. Y el ladrillo ese está duro, no es cemento, es lodo, con algo ahí para que amacice. Pero lo que lo hace estar fuerte es el fuego. En el cristiano, hermanos, la fortaleza está unida también a la prueba, está unida al fuego. Cuando el cristiano es probado y resiste la prueba, se fortalece más. Así es, hermanos. Cuando la iglesia ha sido perseguida, entre más perseguida, más fuerte y más pura. Por eso es que a esta iglesia, hermanos, Jesús no le tuvo que decir nada. Esta iglesia estaba limpia. La prueba los hacía acercarse más a Dios, y el acercarse a Dios los hacía más limpios y los hacía más fuertes también. A veces por eso, hermanos, la prueba viene a nosotros para que nos acerquemos más a Dios. Porque a veces es lo que necesitamos. Mientras no hay prueba, no hay tanto acercamiento a Dios. Y entre más nos acercamos a Dios, más nos fortalecemos y más nos purificamos. Dice el Señor Jesucristo
escribe al ángel de la iglesia. Yo quiero que veamos ese verso 8, hermanos. Que lo examinemos. Primero, miren, Jesús elogia a esa iglesia. Jesús reconoce a esa iglesia. Pero quiero decirles esto, hermano, ¿a quién se lo está diciendo? ¿A quién se lo dice? Dice, escribe al ángel de la iglesia. Y el ángel es el pastor de la iglesia. Y al pastor de la iglesia le está diciendo, mira, tu iglesia es especial. Fíjense que el mensaje es dado al pastor. Y esto, hermanos, es algo especial. El Señor Jesucristo dirige sus pensamientos acerca de la iglesia. Se la dirige al pastor de la iglesia. Yo puedo decir, hermanos, cuando elogia a la iglesia, Jesús está elogiando al pastor. Se lo está diciendo al pastor. Mira, tu iglesia es especial. Se lo está diciendo al pastor. ¿Y saben qué dijo Jesús, hermanos? El siervo no es mayor o más que su maestro. Bástele al siervo ser igual a su maestro. Sé que si la iglesia está bien, pastor, es que tú también estás bien. No se puede desligar. No se puede decir, no, la iglesia está muy bien, pero no es que el pastor la haga, no, hermanos. En verdad, y aunque a veces no se quiera reconocer, la Biblia lo dice, como es el sacerdote, así se puede. La iglesia no puede ser más que el pastor. Puede ser igual que el pastor, pero no más. Y aquí se le está diciendo al mensajero de la iglesia, al ángel de la iglesia, mira, tu iglesia es especial. Tu iglesia es especial. Hermanos, esto es un cumplido para el pastor. Es un cumplido para la iglesia también. Es un cumplido para todos. Es un cumplido a la iglesia porque la iglesia estaba sujeta a su pastor. Por eso actuaban de esa manera. Ellos estaban haciendo lo que dice el escritor de Hebreos: sujetados a vuestros pastores o respetados a vuestros pastores. Haced lo que ellos digan. Era un elogio a la iglesia porque estaban cumpliendo lo que dice la escritura. Hermanos, Jesús elogia al pastor y elogia a la iglesia. Verso 8. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Y luego, hermanos, dice lo que él es. Descubre quién era él, el primero y el postrero. Miren, es el Señor Jesucristo el que está diciendo el primero y el postrero. Él está hablando de su divinidad. Él está hablando de su eternidad. El primero y el postrero. Estas palabras de primero y postrero, hermanos, en el Antiguo Testamento se las dirigen a Dios. Y aquí está diciendo, yo soy el primero y el postrero. Cristo Jesús es Dios mismo, hermanos. Eso es lo que enseña la Biblia. Jesús es Dios, Dios habitando entre los hombres, Dios tomando un cuerpo, Dios tomando carne, se hizo hombre, habitó entre nosotros, pero es el Dios mismo, el primero y el postrero. Y luego dice, ese mismo verso 8, el que estuvo muerto y vivió. Nosotros sabemos, Jesús murió en la cruz, dio su vida en rescate por muchos, así dice la Biblia, pero ahora está vivo, resucitó al tercer día. El Señor Jesucristo habla de su divinidad y luego habla de su humanidad, porque habla de su muerte, habla de su humanidad y habla de su divinidad, totalmente Dios, totalmente humano. Esto es algo que no se entiende. ¿Cómo es posible que era Dios, pero también era humano? Bueno, Él dice que Él es Dios y que Él es humano también. Y por eso dio su vida, por eso pudo dar su vida por nosotros. Dice también, el que estuvo muerto y vivió. Esto es, estuvo muerto y venció a la muerte. Esto es lo que podemos aprender del verso 8.
Pero quiero que veamos, hermanos, el elogio que Jesús hace a esta iglesia. Verso 9. ¿Cómo dice el verso 9, hermanos? Yo conozco tus obras. Nada escapa, hermanos, a los ojos del Señor Jesucristo. Nada escapa. Yo conozco tus obras. Y luego dice, y tu tribulación, y tu pobreza. Él sabe tus pruebas. Él sabe tu tribulación. Él sabe. Yo conozco lo que Jesús está diciendo. ¿Sabes qué? Lo que tú sufres, yo lo sé. No pasa desapercibido para mí. Eso es lo que está diciendo, hermanos. Y esto es algo especial. Puede ser que alguien sepa lo que uno está sufriendo, pero puede ser que ese alguien no nos puede ayudar, ni nos quiera ayudar. Pero Jesús sabe, conoce lo que estamos pasando, y Él sí quiere ayudarnos, y Él sí puede ayudarnos. Yo conozco, yo sé lo que tú pasas. ¿No es esto un consuelo, hermanos? ¿No es cierto que de repente alguien piensa que nadie se da cuenta de lo que está sufriendo? De repente alguien piensa que no tengo a quien contarle mis problemas. ¿Sabe qué? Hay alguien que aún cuando no se lo cuente, Él lo sabe. Yo sé, dice Jesús, yo sé. Y esto es un consuelo, hermanos. Hay alguien que sí sabe lo que uno está pasando. Conozco tus obras, conozco tus tribulaciones y conozco tu pobreza. Y luego dice, pero tú eres rico. ¿Saben de qué era rico, hermanos? Es un contraste de lo que le dice a la iglesia de la Odisea. A la iglesia de la Odisea le dice, tú dices, yo soy rico, pero eres un pobre, desventurado, miserable. Así le dice. Tú dices, yo soy rico. En cambio a esta iglesia era pobre en lo material. Pero luego Jesús le dice, pero tú eres rico. ¿En qué era rico, hermanos? Era rico en fe, era rico porque eran salvos, pero también eran ricos porque tenían a alguien que sí sabía de sus problemas. Sí, hermanos, si no tenemos nada, pero tenemos a ese que sí sabe de nuestros problemas y que nos puede ayudar, entonces somos ricos. De repente mi esposa le decía a mis hijas cuando estaban niñas, cuando te pregunten, ¿ustedes son ricos? Ustedes digan que sí. No tenemos dinero, pero tengo a Cristo. Y eso nos hace ricos. Es suficiente que Cristo esté con nosotros y que Él sepa lo que nos pasa. Él sabe todo lo que sentimos. Él sabe nuestras carencias, nuestras dolencias. Él lo sabe. Y Él es nuestro amigo. Él es nuestro amigo. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Los llamaré amigos. Amigos. Hermanos, el Señor Jesucristo sabía lo que ellos estaban pasando. Estaban sufriendo. Dice Jesús, yo conozco tus obras y tu tribulación. Tu tribulación. Ellos estaban soportando las pruebas por las que estaban pasando, estaban sufriendo mucho. Hermanos, no es difícil seguir a Cristo cuando todo va bien. Es difícil seguir a Cristo cuando hay pruebas, cuando hay muchas. Pero esta iglesia era fiel, aunque estaban sufriendo, pasando por una gran tribulación. Pero Jesús sabía esto. Conozco tus obras y tu tribulación. Y luego dice, pero tú eres rico. Dice, tu tribulación y tu pobreza. Estaba leyendo, hermanos. Primero estábamos comentando por allá en Tezopaco el fin de semana pasado de las cosas que a veces nosotros comemos, de las cosas que a veces tenemos en la casa, de lo que gozamos, de que a veces yo les decía cómo sufren los misioneros, porque pues nos alimentamos bien cuando estábamos allá. Y estábamos hablando de eso cuando yo había leyendo mi devocional, en uno de los libros devocionales leí una historia. Un hermano
Dice, fuimos a África. Y habla de un lugar a donde se dirigieron. Dice, mis pies pisaron la tierra seca y cuarteada, de lo seco. Y había mucha hambre. Llegamos a una casa donde vivía, dice, una mujer de 36, 37 años, con 4 o 5 hijos. El más pequeño de 6 meses. Dice, tenía días llorando de hambre. Dice, ella no podía alimentarse y no podía darle leche a su bebé. La bebé dice que chupaba tratando de sacar leche, no había. Dice que sus ojos estaban tan claros como, no sé qué palabra usa, de tanto llorar. Y dice que cuando ellos se acercan a esta mujer con su bebé y que le dice que tiene llorando no sé cuántos días, dice quien escribió, es una reportera, dice, yo le acerqué mi dedo y la niña buscaba mi dedo tratando de chupar algo, tenía hambre. Y dice, y yo lloraba junto con la niña. Y yo quería, dice, que de mi dedo saliera leche, algo imposible. Yo quería eso. Y dice, y estoy escribiendo, dice, no sé cómo, porque estoy llorando. Uno de los compañeros traía una bolsa de pan, se la dejó. ¿Para cuántas veces comer? ¿Quién sabe? Sus niños, nosotros estaban allá afuera, en pleno sol, esperando a ver si había alguien que les diera algo de comer. Pobreza. La iglesia de Esmirna, hermanos, cuando habla de pobreza, está diciendo que eran unos mendigos. O sea, era tanta la necesidad que había en esa iglesia, hermanos. No es la pobreza de la que a veces nos quejamos nosotros. No, era una pobreza en extremo. La palabra pobreza que se usa allí es una palabra que dice que eran unos mendigos. En extremo, pobres. Solo tenían su fe en Cristo, tenían su salvación, y Jesús les dice, son pobres, sí, pero en realidad son ricos porque tienen esa fe. Y les dice, no tengan temor, no teman. El Señor Jesucristo les está prometiendo que un día se va a acabar. Cuando les dice, van a padecer, todavía iba a haber más problemas. Por ahí se anda promoviendo un viaje, hermanos, y ojalá todos participáramos en él. Hay un amigo, hermano y amigo mío, que en verdad es pobre, y está tratando de juntar una buena despensa y también tratando de juntar ropa, zapatos si se puede, para llevarle. Pobre en extremo. Pero estaba pensando que es como Jesús le dijo a esta iglesia, pero tú eres rico. Él es pobre, pero es cristiano. ¿Sí? Y ¿saben qué, hermanos? Las manos de Cristo son nuestras manos. Los pies de Cristo son nuestros pies. Cristo Jesús tiene nuestros pies, quiere usar nuestras manos. Lo que nosotros tenemos es de Él, y Él quiere proveer para los suyos. ¿Cómo lo va a hacer? No va a caer del cielo. Quiere usarnos a nosotros. Hay gente necesitada, y me estaban diciendo, no sé si fue Ruth o Raquel, me estaban diciendo que estaría muy bien que fueran algunos de los jóvenes para que vean la situación en que se está viviendo. En verdad es una situación difícil, bien difícil. No viven como vivimos nosotros.
es mucho lujo lo que nosotros tenemos comparado con lo que ellos tienen, con lo que la iglesia de Esmirna, hermanos, era una iglesia que sufría. Había tribulaciones porque eran cristianos. Ustedes saben que muchas veces, hermanos, por ser cristianos, hasta el trabajo se pierde o no le dan trabajo sencillamente. A veces en la solicitud de trabajo dice religión, y muchas veces ha sucedido. Si dice cristiano bautista, ahí te hablamos. Ya no. Muchas veces ha sucedido eso, porque es cristiano, no lo quiere. Hay discriminación. Los hermanos de Esmirna, hermanos, estaban sufriendo porque eran cristianos y por causa de su cristianismo, pues, como resultado, había también pobreza. Dice Jesús: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. Dije todavía iba a haber más pruebas, todavía iba a haber más tribulación, pero Jesús les hace un reto. Dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel, aunque tengas que morir. Y eso es lo que le está diciendo el Señor Jesucristo. Sé fiel hasta la muerte. Una camioneta que está estacionada en una cochera. A ver, una camioneta roja. ¿No? ¿Nadie? No, de aquí no. Sé fiel hasta la muerte, hermanos. ¿Se acuerdan cuando un profeta toma un cinto y dice: al dueño de este cinto lo van a azotar y le van a meter en la cárcel? El dueño del cinto era Pablo. Y Pablo pudo decir, que los hermanos le decían: no vayas, y estaban pues tratando de persuadirlo de que se les hiciera ir a Jerusalén. Y dice Pablo: ¿por qué estáis así? No solo estoy dispuesto a ser azotado o ir a la cárcel, sino hasta morir. A morir. Hermanos, el Señor Jesucristo pide que nosotros seamos fieles a Él, aunque estemos pasando por tribulaciones, aunque haya el peligro de morir, porque, hermanos, en verdad, miren, la prueba y la pobreza dejan ver la verdadera fe. El que en verdad tiene fe en el Señor Jesucristo permanece firme, venga la prueba o venga la lucha, permanece firme. Pero el que tiene una fe falsa, hermanos, sale a reducir esa fe falsa en el momento de la prueba. En el momento de la prueba, hermanos, cuando se ve lo que nosotros somos en realidad, si es real nuestro cristianismo. Dice el Señor Jesucristo: sé fiel hasta la muerte, y luego le dice que va a haber una corona, y yo te daré la corona de la vida. Va a haber una recompensa por ser fiel. Hubo un hombre llamado Policarpo. Quizás han escuchado la historia de este hombre cristiano. En aquel tiempo, cuando se perseguían a los cristianos, pues él tuvo que huir varias veces. A fin, en una ocasión, está escondido en un lugar, toman detenido a dos hombres que eran amigos de él, a un familiar de él era, y lo torturan, y él dice: ¿dónde está Policarpo escondido? Y cuando le avisan a él: ¿sabes qué? Te denunciaron y van a venir por ti. Le dicen: huye. Y él dice: ya no, si esto viene de Dios, yo lo aguanto. Policarpo es detenido. Dicen que uno de los gobernantes anda junto con los que lo van a detener y lo suben al carro donde va ese gobernante y le dice a Policarpo: Policarpo, solamente di reniego de Cristo y no vas a morir. Solamente di eso. Ya eres una persona grande. ¿Por qué no
Y dice que después de que le están insistiendo, él no respondía, después de que le insisten tanto, él dice, no me sigan diciendo más. Yo no voy a negar a Cristo. Y dice que lo tumban del carro ese, se disloca una pierna y aún así él sigue caminando. Al final lo matan, lo llenan de aceite, lo ponen en una estaca y luego le prenden fuego. Cuando lo llevan para la hoguera, cuando van a prenderle fuego, le quieren poner unos guaraches y él dice, no lo necesito. Lo quieren amarrar de tal manera que no pueda escapar y él dice, no es necesario. Solo le atan sus manos y le dicen, le prenden fuego. Pero no negó al Señor Jesucristo. Fue fiel hasta la muerte. Fue fiel hasta la muerte. Lo que Jesús está diciendo es, aunque estés pasando tribulaciones y aunque seas muy pobre, sé fiel, aunque haya el peligro de que mueras. Sé fiel y va a haber una recompensa para ti. Sé fiel. Hermanos, ¿quién es fiel? Creyente es aquel que confía en Dios. Fiel es aquel en el que Dios puede confiar. Fiel es aquel en el que Dios puede confiar. Y a nosotros se nos pide que seamos fieles, y fieles hasta la muerte. Quien permanece fiel muestra lo auténtico de su fe. Mateo capítulo 26, verso 39, dice de esta manera. Mateo 26, 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús fue fiel hasta la muerte y padeció muerte y muerte de cruz. Hermano, la iglesia de Esmirna es un ejemplo para nosotros. Hemos de ser fieles, aun cuando haya peligro de morir. Hemos de ser fieles, estemos pasando lo que estemos pasando. El Señor dice, no temas. Y el Señor dice también, yo conozco, yo sé lo que estás pasando. Y hermanos, y si Él sabe, entonces podemos confiar que Él nos va a ayudar. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Señor, gracias por el ejemplo de esta iglesia. Gracias, Señor, porque aunque hubo pruebas y pobreza, ellos permanecieron fieles a ti. No hubo necesidad de que les llamaras la atención, de que les acusaras de algo. No hubo necesidad. Ellos fueron fieles. Señor, ayúdanos a nosotros a serte fieles. Que aunque haya pruebas, que aunque haya tristeza, que aunque haya dolor, Señor, estemos firmes en tu camino. Ayúdanos para ello. Que cada uno sea hallado fiel. Dios, tú conoces lo que vivimos cada uno. Jesús, tú dices, yo sé lo que te pasa. Mira lo que pasa a cada uno de los que aquí estamos. Mira lo que pasa. Creemos, Señor, que si tú lo sabes, tú vas a actuar. Déjanos ver cómo actúas. Déjanos ver lo que tú haces con lo que estamos padeciendo, con lo que estamos sufriendo. Dios, mira a cada uno. Mira lo que pasa a cada uno. ¿Qué está pasando en tu vida, hermano? ¿Hay alguna prueba? ¿Hay alguna necesidad? Cristo Jesús es suficiente. Eres a quien necesitas primero.
Si tú lo tienes, y si Él está contigo, ya lo tienes todo. Y Él sabe lo que te está pasando. Él lo sabe. Antes de salir, yo creo que tú puedes orar en tu casa, puedes orar en cualquier otra parte acerca de la situación que tú estás viviendo. Pero antes de salir yo quisiera invitarte. ¿Por qué no te pones de pie ahorita y le dices al Señor, Señor, mira esto que está pasando de mí, estoy pasando por esto? ¿Por qué no le dices a Dios, Señor, actúa y déjame ver que tú estás actuando, que tú me estás ayudando en esto que estoy pasando? Yo sé que tú puedes orar en cualquier otro lugar, pero antes de que te vayas, yo quisiera que tú le dijeras al Señor todo lo que pasa en tu vida. Que tú dijeras a Dios, Señor, esto me duele, esta tribulación estoy pasando, esta prueba es la que estoy pasando, ya no puedo. Ayúdame en ella. Recuerda que Jesús sigue diciendo, no temas. Y recuerda también que Él dice, yo sé lo que estás pasando, yo sé, y Él quiere ayudarte. Vamos a orar. Señor, ¿hay alguno de tus hijos de pie? Y tú estás mirando a cada uno, cada corazón. Tú lo estás mirando. Trabaja, Señor, en cada asunto. Trabaja en cada cosa donde se necesita de tu intervención. Y da paz. Ayuda a recordar, Señor, tus palabras cuando dices no tengas miedo. Yo te ayudo. Yo sé lo que pasas. Recuerda eso. Haz recordar eso. Y Señor, a cada uno de los que están de pie, que están buscando tu ayuda, déjales ver esa ayuda tuya. Que puedan dar testimonio en poco tiempo de cómo tú te has mostrado en sus vidas. Haz que esto sea así, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos.